Buenas noches, es un placer que nos estén acompañando en este primer webinar del sprint que tendremos en el próximo mes. En las próximas semanas estaremos lanzando la plataforma de Tendo, la cual permite a los negocios crear su propia tienda online inteligente, por lo cual hemos decidido hacer un sprint de webinars sobre la importancia del e-commerce, su implementación en la industria del retail, en la actualidad y el futuro. Hoy nos acompaña Silvia Campos, ella es especialista en neuromarketing. Hoy nos va a hablar un poco sobre el comportamiento de las personas, cómo se investiga el neuromarketing, cómo se mide, algunos de los sesgos que hay y un poco sobre los consejos prácticos para las empresas en general. Realmente es un tema muy interesante y relevante para muchas empresas y personas. Esperamos que disfruten mucho del webinar y sin más preámbulo, los dejamos con Silvia Campos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Campos y soy la directora de Neurocamp Latinoamérica y de Advanced Marketing y Biometric Lab. Voy a compartir con ustedes en este próximo ratito lo que es en realidad el neuromarketing. Mi especialización es en neuromarketing desde hace 10 años. Trabajo en un laboratorio en donde utilizamos tecnologías biométricas y hay muchísimos mitos con respecto a qué es el neuromarketing, cómo se puede aplicar, cómo podemos sacarle provecho a esta disciplina que hoy nos tiene aquí conversando en este rato. Y bueno, vamos a empezar una presentación que hemos preparado para ustedes. Yo siempre empiezo mis presentaciones con esta frase de John Wanamaker. John Wanamaker era ahora sí que el director del Departamento de Mercancías en Estados Unidos, que en aquella época, hace 100 años, era una de las instituciones más sólidas y más fuertes a nivel comercial en Estados Unidos, que él decía que la mitad del dinero que gasta en publicidad se bota. El problema es que no sabe cuál mitad. Vean qué interesante esta frase, porque en realidad nos pone a pensar si nuestros esfuerzos que hacemos muchísimas veces en publicidad, en comunicación, en mercadeo, realmente son efectivos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con estos retos que tenemos hoy en día en la investigación y en el neuromarketing. El primero que tenemos, como todas las empresas, como todos los emprendedores, como todos los innovadores que somos, es el de no botar el dinero. Nuestros presupuestos en este momento son presupuestos limitados, son presupuestos que nos restringen, son presupuestos que no son como hace una década o más, en donde las grandes compañías veíamos abundancia en las inversiones, veíamos en medios, en promociones, un montón de estímulos, ¿no? Que antes estas compañías nos ofrecían. Ahorita no. Ahorita tenemos que ajustarnos a un presupuesto y tenemos que ser muy efectivos, tenemos que ser muy asertivos en lo que vayamos a hacer. El segundo reto muy importante es el de llamar la atención. Hemos escuchado y hemos oído mucho los que estamos en este tema, en esta área de mercadeo, de administración, que la atención se ha vuelto la moneda del futuro, ¿verdad? Según Forbes, de hecho, es la más valiosa en el mundo de los medios. Estamos expuestos a muchísimos estímulos en la actualidad y necesitamos que nuestro producto sea atencionalmente relevante. Porque, y ahí va el primer tip de todo, lo que no vemos no existe. O sea, si nosotros como consumidores, como personas, no vemos un estímulo, simplemente no va a existir para nosotros, ¿ok? Tercero, el tercer reto muy importante es el hacer investigación. Las empresas lamentablemente cada vez hacen menos y menos investigación de mercado, ni siquiera se toman la molestia de consultar. Nosotros como innovadores, como emprendedores, muchas veces tomamos el error de decir, bueno, es que va a funcionar, esto está genial, esta idea está buenísima y nos va a funcionar y no tiene por qué fallar. El tema es que muchas veces las personas que están del otro lado, ¿verdad? Nuestro interlocutor no entiende la información tal cual nosotros la entendemos.
y es importante hacer un poco de investigación. Con esto no me refiero a que vayamos a hacer 1000 encuestas, o sea, cosas que sean complicadísimas o que sean, que requieran una gran inversión, porque evidentemente muchos de nosotros pues estamos empezando y no contamos con estos presupuestos para lanzar un producto al mercado con grandes investigaciones, ¿verdad? Que requieran mucho esfuerzo en tiempo y en dinero. Pero lo que sí es por lo menos que nos demos la tarea de investigar, de preguntar, y no a nuestros amigos y a nuestra familia, sino a personas que tal vez sean en un tercer grado, que no tengan ese contacto con nosotros. ¿Para qué? Para que les preguntemos, mire, ¿usted qué opina? Mire, ¿usted qué piensa? ¿Cómo se ve esto? ¿No? Entonces, nuestra cultura cree en hacer todo con base a la intuición. ¿Ok? O sea, nosotros prácticamente hemos visto el tema de que hacemos esto, ¿verdad? Y uno dice, bueno, a la suerte, ¿no? Y eso en realidad tiene un alto riesgo. O sea, así nuestro presupuesto sea de $100, de 5 o de 10,000, o sea, nosotros en realidad debemos de complementar nuestra innovación, nuestro emprendimiento, la página web que vayamos a sacar, la aplicación, con algo de investigación. Cuando triangulamos y logramos realizar estas 3 fases, investigación, intuición y experiencia, realmente logramos una mayor probabilidad de éxito, ¿ok? Vamos a lograr que las personas o que los productos salgan de una mejor forma al mercado, ¿ok? Entonces, tenemos que romper ese mito de hacer investigación. Yo les voy a empezar a contar una breve historia de dónde nace el neuromarketing, porque es importante para entender lo que es hoy el neuromarketing como tal. El cerebro, ¿verdad? Y esto pues no es historia, ahora sé que es real, ¿verdad? Pesa del 2 al 3% del total de nuestro cuerpo. Imagínense, o sea, en realidad pesa bien poquito, ¿verdad? Con respecto a muchísimas otras partes de nuestro organismo. Sin embargo, es el órgano que consume más energía, consume un 20% aproximadamente de energía o más. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, comemos, lo que sucede es que hay otro sistema en nuestro organismo que requiere de esa energía. Y por supuesto, ¿a cuál órgano va a robarle? A nuestro cerebro, para que haya una... Entonces, por eso es que a veces nos sentimos que tenemos un poco de sueño, ¿verdad? Luego de la comida. ¿Por qué? Porque hay otro órgano que está interviniendo, que está requiriendo energía de nuestro organismo y que debe de hacer este consumo de energía. Ahora sí, yéndonos un poquito a la historia, ¿verdad? Y ahorita van a entender la relación con esto, es que los científicos señalan que nuestro cerebro no evolucionó muchísimo en los últimos 50,000 años, ¿verdad? El número en realidad de 50,000 años está ahí por ponerlo en realidad, porque en realidad no tenemos una idea exactamente de hace cuántos años existe el hombre a ciencia cierta pues en la Tierra, pero lo que sí sabemos es que no evolucionó. Y nosotros nos quedamos con un cerebro muy primitivo como seres humanos. Este cerebro tiene 2 funciones básicas. Como explicábamos ahorita, o sea, el tema del consumo energético en nuestro cerebro, y aquí la relación, es muy alto. Entonces, nuestro cerebro siempre va a buscar ahorrar energía. Va a buscar que nosotros busquemos lo simple. Va a buscar que nosotros hagamos el mínimo esfuerzo. Y yo siempre les hago la pregunta, por ejemplo, y ustedes que están en este momento escuchándonos, bueno, pregúntense, ¿qué pasa cuando llegan, muchachos y muchachas, un correo cargado de información? ¿Ustedes qué piensan? Uno dice, uy, qué pereza, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, pues eso sucede porque nuestro cerebro funciona en modo ahorro de energía. Y cuando vemos algo muy cargado, en realidad mi cerebro automáticamente siente que tiene que invertirle mucho tiempo y esfuerzo, perdón, para poder procesar toda esta información. Y esto a mi cerebro no le gusta. Porque acuérdense, entonces, nuestro cerebro es un cerebro primitivo que va a funcionar con base a 2 conceptos: ahorro de energía y el de sobrevivencia. Sobrevivir en realidad, no solamente en un mundo hostil, sobrevivimos para todo. Sobrevivimos cuando comemos, sobrevivimos cuando dormimos, sobrevivimos cuando caminamos, sobrevivimos cuando vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque son acciones de sobrevivencia que nos permiten ahora sí que competir con los otros seres humanos, ¿ok? Para cumplir estos 2 objetivos de ahorro de energía y sobrevivencia, que es muy importante que los tengan ahí presentes,
Nosotros tomamos decisiones basadas en emociones y estas emociones son las que nosotros logramos medir con neuromarketing o a través de las tecnologías biométricas que ya vamos a ver más adelante para lograr comprender qué sucede en el consumidor. ¿Qué es realmente entonces el neuromarketing? El neuromarketing, bueno, nace, déjenme contarles, en Europa, ¿ok? En Europa, ¿cuándo? Cuando las grandes compañías de autos, ¿verdad? Por ejemplo, como estas que vemos aquí en la pantalla, BMW, Fiat, Maserati, en fin, todas estas compañías, empiezan a entender por ahí de los años 70 que lo que el consumidor hace y lo que dice son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces ellos dicen, qué raro. Nosotros preguntamos por el foco, por la ventana, por la puerta y nos dicen que el carro está divino y cuando sale a la venta, ¿qué creen que sucede? No se vende este automóvil. Y entonces ellos dicen, no, empiezan a entender esto, empiezan a entender que hay un gran sesgo en la respuesta de su consumidor y entonces dicen, no, nosotros tenemos que irnos a medir al consumidor apenas se genere una reacción en su organismo. ¿Por qué? Porque cuando ya lo verbaliza, tiene un sesgo. Él me va a dar una respuesta de acuerdo a un incentivo que yo le esté dando, me va a dar una respuesta de acuerdo a quien tenga enfrente, ¿verdad? Entonces, yo necesito saber qué pasa en su cerebro, qué pasa en sus emociones, cuál es su reacción cuando él ve este automóvil. Porque al fin y al cabo esa es la decisión que va a pesar, ¿ok? No cuando él la verbalice y la racionalice. Y ahí es a donde nace el neuromarketing. El neuromarketing nace como una respuesta a este bache de información que teníamos, ¿ok? Nace como una respuesta a este vacío de información. ¿Por qué? Porque, como les digo, necesitábamos tener algo que nos permitiera entender al consumidor antes de que verbalizara. Y allí es a donde entra el neuromarketing. Y voy a explicarles un poco este gráfico que tenemos enfrente. Cuando nosotros hablamos de neuromarketing, nosotros hablamos de investigación experimental. En la investigación de mercados, que es esta gran cobija, ¿verdad?, de la que estaba hablando al principio, que debemos de hacer, que debemos no de dejar en manos de nuestra intuición, aunque es importante, debemos de complementarla siempre con información científica, ¿verdad?, que respalde nuestras decisiones, que nos ayude a asegurar que nosotros estamos tomando una mejor decisión, que estamos comunicando de una manera correcta y que en realidad nuestros consumidores están entendiendo lo que nosotros queremos decir. Entonces, tenemos esta investigación de mercados. Tenemos una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es todo lo que se refiere a bases de datos, al análisis de encuestas, tablas, o sea, todo lo que sea cuantificable, o sea, que nos exprese o nos genere como resultado un número, ¿ok? Y tenemos la investigación cualitativa, que es cuando yo ya me pongo a conversar. Yo me pongo a conversar con ustedes, miren qué les parece a ustedes For Geeks, miren qué les parece a ustedes el neuromarketing. Entonces estamos hablando de investigación cualitativa, ¿ok? Porque no todo el mundo nos va a dar las mismas respuestas ni podemos cuantificarlas tal vez de la forma en que queremos obtener. Sin embargo, podemos obtener porcentajes, podemos obtener análisis, ¿ok? Entonces, dentro de la investigación cuantitativa tenemos la experimental. Y así como ustedes se la están imaginando, tal vez en un laboratorio lleno de tubitos de ensayo, pues ahí donde ven entra el neuromarketing. ¿Por qué? Porque la investigación con neuromarketing utiliza tecnologías. No son tubitos de ensayos, pero son tecnologías que nos permiten, tecnologías biométricas, que nos permiten medir al consumidor. Nos permiten medir esa reacción que hablaban estas compañías de autos que querían conocer. Estas reacciones, o sea, que nos permiten a nosotros entender qué pasó en la mente del consumidor ni siquiera cuando él lo sepa verbalizar, ¿ok? Entonces, esta investigación experimental es lo que hoy tenemos, ¿verdad?, para lo que es el neuromarketing, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando planteamos una investigación de mercados, tenemos un objetivo, ¿verdad?,
como les decía, pues esta es la cascada, ¿verdad? Tenemos una investigación cuantitativa dentro de la cual está el experimental y dentro de la cual a su vez está el neuromarketing y una investigación cualitativa. Entonces, un mito importante a derribar es cuando nos dicen que el neuromarketing ahora es lo único y es lo único que resuelve todo. Y eso no es cierto. El neuromarketing debe ser complementario a otras metodologías porque el neuromarketing nos ayuda a responder respuestas específicas que nosotros queremos conocer de nuestro consumidor. Pero no todo. Hay cosas que yo siempre voy a tener que ir a preguntar y por ello decimos que con el neuromarketing respondemos el qué y con la investigación cualitativa respondemos el por qué. ¿Ok? ¿Para qué? Para llegar de un objetivo, lograr responder nuestras hipótesis. Por ejemplo, mi página web va a funcionar en jóvenes de 18 a 24 años. Bueno, probémosla, entendamos el qué y el por qué y lleguemos a resolver nuestra hipótesis de si en realidad sirve o no sirve, ¿ok? Y llegamos a nuestra meta para, como les digo, asegurar un poco más, ¿verdad? O asegurar bastante más bien, nuestra probabilidad de éxito en el mercado. Lo que bien es cierto, muchachos, es que no hay magia. O sea, con el neuromarketing, o sea, uno de los mitos importantes es que no hay un coco wash ahí, ¿verdad? De que vamos a poder lavar el cerebro del consumidor para que haga lo que nosotros queremos, ni tampoco el consumidor tiene un botón de compra en el cerebro. Si eso existiera y alguien lo hubiera descubierto, ya, bueno, habría más de un multimillonario por esa razón y no lo hay, porque nuestro cerebro no funciona así. Y nuestro cerebro, o sea, y el neuromarketing muy importante, no se trata de manipular la mente del consumidor, se trata de medirla para saber qué sucede, si en realidad lo que me están diciendo es en realidad lo que va a suceder cuando salga este auto al mercado y no cuando me digan, sí, la puerta es muy bonita y el foquito también y el diseño me encanta, pero a la hora de la hora no lo van a comprar, ¿ok? Entonces, ¿qué es el neuromarketing en realidad? Es una disciplina, no es una ciencia, también importante, que nos ayuda a estudiar y a entender las reacciones biológicas del consumidor, ¿ok? ¿A través de qué? De tecnologías biométricas, como les he contado anteriormente. Y ello nos va a servir para explicar cómo nos comportamos, la conducta humana y cómo tomamos las decisiones en un punto de venta. Veamos, por ejemplo, esta chica está aquí en un supermercado y tiene unos lentes de eye tracker, ¿verdad? Y ella está, pues, ahora sí que tomando el pan. Entonces, con los lentes de eye tracker, yo puedo entender qué exactamente está viendo ella, si está viendo la marca, si está viendo el producto, si está viendo la fecha de vencimiento del pan, en fin, yo puedo ver todo, pero no solamente eso, sino además puedo saber si ella, por ejemplo, se fijó en las promociones, si observó premio, cuántos productos comparó antes de tomar en fin, o sea, puedo tener una gran cantidad de información que por otras metodologías no podría obtener, ¿ok? Y muy importante, tiempo dedicado, por ejemplo, también. ¿Cuánto tiempo pasó en que lo viera mi producto por primera vez? En fin, hay un montón de información que puedo obtener a través de las tecnologías. Veamos esta otra definición. A mí me gusta colocarla porque es una definición un poco más científica y esta es una definición de la doctora Plasman, ¿verdad? Junto con el señor Ramsoy y Milo Javelich, que son unos científicos europeos, ¿verdad? Doctores, y ellos escriben este paper que se los recomiendo muchísimo, se llama Branding the Brain, ¿verdad? En donde ellos plasman, ¿verdad? Porque este artículo, vean, es del año 2012, plasman estas primeras impresiones de lo que es el neuromarketing. Entonces es súper interesante porque ellos se refieren a qué es este interés profesional o comercial en las herramientas neurofisiológicas, o sea, tales como cuáles, como el seguimiento ocular, que en este caso sería eye tracker, conductancia de la piel, respuesta galvánica, electroencefalografía, resonancia magnética, en fin, para hacer estudios específicos que nos permitan a mí, a nosotros, ¿verdad? Como mercadólogos, como administradores, como empresarios, entender qué sucedió en la mente del consumidor, porque vean que son para estudios de mercado específicos de la empresa. Entonces vean cómo cuando más o menos ya se empieza a formalizar el neuromarketing, que es hacia el año, hacia la última década, del 2010 al 2020 más o menos,
sucede toda esta revolución del neuromarketing, pero hacia el año 2010 es cuando se empieza a formalizar y se empiezan a escribir estos primeros artículos. Ellos involucran el tema de las tecnologías biométricas. Es decir, neuromarketing no existe por medio de una encuesta, que eso es algo muy importante y es a donde quería llegar. Neuromarketing no existe si nosotros decimos, voy a ir a observar al consumidor. Esos son otro tipo de tecnologías y metodologías de investigación tradicional, cualitativas o cuantitativas, que nos permiten, por supuesto, entender más a nuestro consumidor, pero que no son neuromarketing. Entonces es importante que entendamos esta concepción, ¿ok? Y hay una diferencia porque muchos científicos o la comunidad científica ha preferido llamarle neurociencia del consumo. Entonces es importante, si ustedes lo van a buscar, lo van a googlear, verá que coloquen muchas veces neurociencia del consumo, porque neuromarketing se cita específicamente para lo que es experiencia de marca. Sin embargo, neurociencia del consumidor se refiere más hacia la investigación académica, ¿verdad? Más hacia la parte de cuando nos imaginamos un paper, bueno, no podemos imaginarnos que interviene ahí lo que es neurociencia del consumidor, ¿ok? Vamos a explicar brevemente qué es el sistema 1 y 2, que es la base del neuromarketing. Y es que hay muchas teorías, igual que en algún momento sirvieron de base hacia el neuromarketing, pero que volvemos a lo mismo. Tanto ha sido el avance tecnológico que nos permite realmente llegar a este tipo de investigación, ¿verdad? Que es la que ahorita nos brinda las bases de lo que es el neuromarketing y cómo entender el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Cuáles son estas teorías que están desechadas? Por ejemplo, la del cerebro reptiliano. Cerebro reptiliano nace con el doctor Paul MacLean, que en los años 60, ¿verdad? 50 más bien, él nos dice que nuestro cerebro estaba dividido en 3 partes. Una parte que era el cerebro reptiliano, donde ocurrían las funciones primitivas de nuestro cerebro, y las no controladas, por ejemplo, como respirar, como ¿cómo se llama? El instinto sexual, cuando me da hambre, que la sangre fluya, el respirar, todas estas funciones digamos que estaban en este cerebro reptiliano. Teníamos un cerebro medio en donde se acumulan las emociones y finalmente un cerebro racional, que este cerebro racional es el que nos permite, digamos, o es el que ha ido creciendo desde nuestra imagen que veíamos, desde el hombre primitivo hasta el actual, ¿verdad? Y llegar a, digamos, a poder concluir, llegar a poder, ¿cómo se llama? Realizar procesos matemáticos que, por ejemplo, el hombre primitivo no lograba tener. Entonces, nuestro cerebro, ya, como les digo, pues toda esta teoría del cerebro tirano ya se ha desechado. ¿Por qué? Porque cuando ocurren las emociones, cuando ocurren cuando tenemos los procesos matemáticos en el cerebro racional, ya nos hemos dado cuenta mediante la tecnología de que no solamente ocurren en un área, ¿ok? Y allí es a donde viene esta maravillosa información que nos brinda el doctor Daniel Kahneman, ¿verdad? Alguien que todavía aún está con nosotros, gracias a Dios, aportando muchísimo a la comunidad científica, y en donde nos dice que nuestro cerebro se compone de 2 sistemas, un sistema 1 y un sistema 2. Un sistema 1, ¿verdad? En donde tenemos almacenadas las memorias, las emociones, los estereotipos, los arquetipos, las asociaciones, las imágenes, la intuición, en fin, este sistema 1 es el que va a responder de una forma intuitiva cuando yo tengo una reacción frente a algo. Yo siempre esto lo comparo como cuando vemos una persona. Siempre cuando vemos una persona, esa persona nos genera una primera impresión, ¿verdad? Y nosotros decimos, mira, qué persona tan pesada, o qué persona se ve simpática o se ve agradable. Entonces, es lo mismo ocurre con nuestros estímulos publicitarios, con nuestra comunicación, con nuestra página web. O sea, hay un primer estímulo, ¿verdad? Que es el que nos va a decir, o sea, ¿qué fue lo que, si nos gustó o no nos gustó? Si vimos un plato de comida y ya no nos gustó o nos gustó. En fin, un anuncio, un empaque de un producto, nuestra página web, una aplicación, un sonido, un aroma. En fin, cualquier cosa, este sistema 1 es el que nos va a decir realmente si nos agrada, si no nos agrada y por qué. Y hay un sistema 2 que es el que va a evaluar todo esto. Y ese sistema 2
nos ayuda a evaluar este costo-beneficio de las opciones. Por ejemplo, cuando ya empezamos a comparar, mira, voy a escoger este producto A porque es más barato que el B, entonces ahí entra este sistema 2 a funcionar. También es en el que ya procesamos los mensajes verbales. Cuando nosotros decimos, vamos a empezar, voy a comprar esto o compré esto por tal motivo, ya ahí estamos utilizando nuestro sistema 2. ¿Por qué? Porque estamos generando un mensaje verbal, estamos tratando de justificar una acción y todo eso sucede en el sistema 2. El tema es que cuando nosotros tomamos decisiones basadas únicamente en el sistema 2, bueno, por ello es que más del 80% de nuestros productos fallan, ¿verdad? Porque en realidad no tenemos este gatillo que realmente activó. Esta es la parte que hace falta, ¿verdad? Y aquí es lo que nosotros medimos con neuromarketing. Este sistema 1, esta información que viene saliendo del cerebro de nuestro consumidor, que se viene generando y que realmente nos va a decir si le gustó el sabor de mi galleta o no le gustó. Si realmente cuando vio ese empaque lo tomaría, habría una probabilidad atencional y emocional de que lo tome del estante del supermercado o no, de que realmente pase más de varios segundos en mi aplicación o en mi página web, ¿ok? Todo eso se genera aquí en el sistema 1. Harvard, por ejemplo, nos dice que el 95% de estas decisiones de compra se realizan de forma no consciente. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante porque vean en qué gran porcentaje utilizamos nuestro sistema 1, ¿verdad? Que este sistema 1 es el que da pie a estas decisiones que no realizamos de una forma muchas veces voluntaria, de una forma racional, donde vamos a analizar un costo-beneficio, donde vamos a analizar muchísimas cosas, ¿ok? Y sin embargo, bueno, la investigación tradicional cuenta con algunos sesgos, es decir, este 5% que nos queda por ahí, ¿verdad? De este 95, si hacemos la resta, el 5%, ¿verdad? Nosotros incluso tenemos algunos sesgos cuando tomamos las decisiones racionalmente. ¿Y cuáles son esos sesgos? Bueno, el primero, que nosotros funcionamos con base a una actitud, un ideal. Siempre queremos ser mejores, por eso nuestras respuestas van a ser soy mejor y por ello, voy a dar una respuesta que me haga lucir mejor. Segundo, hay un agradecimiento social. Es decir, cuando yo voy a realizar una investigación cualitativa, cuantitativa, tradicional y le doy un incentivo a mi participante, muchas veces va a responder con base a lo que yo le estoy diciendo, a lo que le estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo le digo, vamos a ir a un estudio de Coca-Cola, porque al final te voy a regalar una canasta de refrescos de Coca-Cola con todos los productos y todo, muy difícil que la persona nos diga la Coca-Cola es horrible, ¿verdad? Porque hay cierto miedo, hay cierto sesgo de que, digamos, o la persona crea que su entrevistador no le va a dar el incentivo por eso. ¿Okay? Tercero, hay una post-racionalización, es decir, ¿qué sucede? Que nosotros tratamos de justificar todo, la que ya veíamos, este sistema 2 que nos juega una pasada porque dependiendo de quién tenga enfrente, yo voy a contestar si me gusta o no. Cuarto, no podemos describir decisiones o no queremos describir sentimientos y es que esto es complicadísimo y les hago el ejercicio. Si ustedes quieren en este momento probar esto que les estoy diciendo, consúltenle a alguien que tengan cerca de algún anuncio que recuerden últimamente y pregúntenle qué emoción se sintió y analicen su respuesta y van a ver que en un alto porcentaje las personas no podemos describir nuestros sentimientos o expresar nuestras emociones. Y eso sucede no por un tema de que no queramos hacerlo, aunque a veces sucede, ¿verdad? Pero muchas veces es porque nuestras emociones suceden en milisegundos y ese suceder en milisegundos hace que nos impida verbalizarlo, de que nosotros no seamos conscientes de esas decisiones, ¿ok? Hay un límite en las memorias también, es decir, nuestro cerebro no funciona como un DVD donde todo se almacena en un solo lugar y ahí lo tenemos en una cajita negra,
sino que nuestras memorias se almacenan en diferentes regiones de nuestros cerebros, en donde los sonidos se almacenan en un área, los olores en otra, las imágenes en otra, y luego se arma un rompecabezas cuando yo necesito esta información, si es útil para alguna decisión que estoy tomando en algún momento de mi vida, especialmente en consumo. Entonces, no confiemos tanto en nuestras memorias, porque además nosotros no guardamos la versión original, por decirlo así. Guardamos en nuestra memoria nuestra versión, la última que comentamos, la última que recordamos. Entonces, esta memoria, perdón, ya puede haber cambiado, ¿ok? Y finalmente lo que decíamos, ¿no? Lo que la persona nos cuenta y lo que nos hace son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para ir finalizando, bueno, ¿cómo medimos? ¿Qué métricas obtengo del neuromarketing? ¿Ok? Porque eso es algo bien importante. Nosotros las tecnologías biométricas las podemos agrupar en las tecnologías basadas en el comportamiento o en las de respuesta fisiológica. Las basadas en el comportamiento son aquellas que nos permiten medir, como dice la palabra, el comportamiento de nuestro consumidor. Y allí tenemos los test de asociación implícita o test de reacción de tiempo que nos permiten medir, o sea, todo aquello que asociamos, como dice la palabra. Por ejemplo, si yo les digo rojo en este momento a ustedes, ¿qué les viene a la mente? ¿Ok? Igual, los eye trackers son una tecnología que nos permiten, como dice la palabra, realizar un rastreo ocular de lo que nosotros vemos. Entonces nos permite entender atencionalmente qué es relevante en un empaque, qué es relevante en un comercial, qué es relevante en una página web, entender el recorrido, la usabilidad y todas aquellas métricas asociadas con la vista. ¿Qué vemos y qué no vemos? Así de sencillo. Finalmente, las expresiones faciales. Los software de expresión facial, ¿verdad? O facial expressions o facial coding, lo que nos permite entender son las emociones y eso sucede por medio de un mapeo que se hace en el rostro del consumidor para entender esas microexpresiones que nos permiten conocer qué sucedió a nivel emocional. ¿Ok? ¿Y cuál fue ese nivel de emoción? Como digo yo, no es lo mismo que sonriamos a que nos peguemos una carcajada, ¿verdad? Entonces, esa intensidad en la emoción también la podemos medir. Y las de respuesta fisiológica son las que exactamente ya nos permiten entender cuál fue esta reacción de mi cuerpo ante un estímulo, ante un olor, ante un sabor, ante un sonido, ¿ok? Ante una voz. O sea, algo que nos permite entender si va a ser agradable o no al consumidor y cuál va a ser este impacto. Y esas respuestas pueden ser biométricas como GSR, que es respuesta galvánica, Galvanic Skin Response, o de medición de los ritmos cardíacos, de heart rate. Tenemos también el electroencefalograma, que el electroencefalograma lo que nos permite medir es la carga cognitiva de la atención y los equipos de resonancia magnética o demanda de energía, ¿verdad? fMRI, ¿ok? Ahora, ¿qué medimos con cada uno de estos? Bueno, podemos verlo resumido en este cuadro, en donde tenemos que con el eye tracker entonces medimos atención y visibilidad, con Fair Reading entendemos el impacto en nuestras emociones, las emociones y el nivel de arousal, con respuesta galvánica entendemos el impacto emocional y con electroencefalograma medimos el impacto cognitivo. El impacto entendámoslo entonces como la intensidad en nuestras emociones. Y lo más importante de todo es que todas las tecnologías son complementarias, ¿verdad? O sea, no son excluyentes. Es decir, yo a una persona puedo colocarle muchísimas tecnologías para que ello sea un complemento de nuestra investigación. Y dependiendo de si yo quiero conocer las emociones, pero también quiero entender qué fue lo que la persona observó, ¿verdad? Atencionalmente, entonces en ese momento puedo tener la opción de someter a mi consumidor a ambas tecnologías que no son invasivas para nada, que eso es muy importante también para obtener toda la información. Finalmente, ahora sí, para terminar esta presentación, les voy a dejar 10 claves del neuromarketing aplicables a la estrategia comercial. La primera es, nuestros productos busquemos que respondan al tema de sobrevivencia.
Es decir, en este momento en que estamos compitiendo con tantísimos productos, yo tengo que buscar algo que realmente sea necesario para mi consumidor o por lo menos dárselo a entender de esa forma. Segundo, que sea muy rápido, ¿ok? Que yo vea algo y ya entienda qué es. O sea, no que necesite mucha explicación. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de este anuncio de Weight Watchers o cuidadores de peso, que son unas clínicas de pérdida de peso en Estados Unidos. Y vean qué interesante, la persona entra por una puerta ancha y sale por una puerta delgadita. O sea, es decir, yo veo esto en Estados Unidos como consumidor y ya yo entendí muy rápido qué es lo que va a pasar ahí adentro. O sea, incluso me imagino todo un proceso que es importante de entender, pero lo más importante es que es rápido. Tercero, que sea simple, ¿ok? Entonces vean, por ejemplo, acá yo tengo la cuenta, tengo de Starbucks, ya yo sé que me tomé 2 cafés, cuánto tengo que pagar y voy a pagar. No necesito más. O sea, muy simple. Acuérdense, mi cerebro funciona en ahorro de energía, lo que comentamos. Cuarto, que cuente una historia. Es decir, yo tengo un principio y un final, que es el que mi cerebro normalmente va a recordar. En el medio puedo recordar otros momentos, por supuesto, pero estos momentos van a ser aislados. Por eso el principio y el final son tan importantes. Así que hagamos esta experiencia atencional, publicitaria y comercial, o sea, bien relevante. Es decir, que el primer momento que el consumidor va a tener con mi producto, con mi servicio, sea realmente relevante, así como el último, ¿ok? Y contar esto a través muchas veces de un empaque, de una pieza, no es tan sencillo, ¿ok? Quinto, que sea atencionalmente relevante. Y veamos aquí el caso, por ejemplo, de Facebook, en donde dice que la pantalla del móvil, del smartphone, nuestro aparato, ¿verdad? Este móvil no es tan pequeño. ¿Por qué? Porque da lo mismo si yo estoy viendo a la joven aquí en la pantalla de mi teléfono, así la estoy viendo en la pantalla de una televisión o en la valla de una carretera, en un espectacular. ¿Qué sucede? Que esto, lo que nos da a entender es que nosotros podemos enfocarnos atencionalmente donde sea y no es un tema del tamaño del medio, es un tema de ser atencionalmente relevante y realmente capturar la atención, porque independientemente de que esté en la pantalla de mi teléfono o en la televisión, o sea, yo voy a llamar la atención, ¿ok? Yo voy a querer que realmente la persona haya tenido ahí fijaciones para que quede registrado en su cerebro. Y de eso se trata, ser atencionalmente relevante. Sexto, que haga una sinapsis, o sea, es decir, que realmente la comunicación me haga clic, me haga sentido. No pongamos nombres que realmente no expresan lo que es nuestro producto, nuestro servicio. No tratemos de comunicar un eslogan de algo que realmente la gente no asocia. Realmente tratemos de que nuestra comunicación haga esta sinapsis. El séptimo, la regla del número 3 es importante. Cuando nosotros ponemos a nuestro cerebro a elegir entre 3 opciones, él normalmente va a elegir por la del centro. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos lo más barato ni lo más caro. Muchas veces puede llevar una carga económica o como digo yo, de mala conciencia, ¿verdad? Que digamos, ay, no, qué caro, ¿verdad? Y entonces mejor no vamos a escoger este producto por ese sentido. Entonces nos vamos a ir por el medio. Mientras que si yo solamente pongo 2 opciones, va a ser más complicado de elegir, porque volvemos a lo mismo. Yo no quiero lo más barato, pero no quiero lo más caro. Entonces, una tercera opción siempre en el medio es una muy buena opción para que nuestro consumidor elija más fácilmente. Para simplificar, acuérdense, a mi consumidor no le gusta lo complicado, ¿ok? El octavo, no usar números redondeados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos en América Latina, leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Entonces, el primer número que yo estoy viendo acá, ¿cuál es? El 10. Y 10 es más alto que 9. Entonces, aunque digamos, mira, qué ridículo porque es 9.999, ¿verdad? O es un número que prácticamente podríamos decir que es un colón, un dólar, ¿verdad? Más que el número de 10.000. O sea, el 9.999 nos hace sentir que es menos. Y esto hace que haya más probabilidad de éxito que poner el número redondeado 10.000. Por eso, como digo yo, no es casualidad que en el país
más comercial del mundo, que es Estados Unidos, ¿verdad? Su tienda siempre, uno las visita y todos los precios son $9.99, $59.99. O sea, y no es una casualidad, es porque ellos ya han entendido que esto funciona y realmente funciona, ¿ok? Noveno, hagamos realmente que la gente se antoje de mi producto, sea cual sea el que sea. Realmente expresemos a través de las imágenes, a través de los textos, o sea, lo que nosotros queremos que la persona haga. Vean, por ejemplo, la imagen de esta chica con el chocolate en la boca. Realmente a uno se le antoja comer el chocolate. Entonces, explotemos nuestras neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que replican lo que uno está viendo. Por ejemplo, si uno ve alguna escena muy triste en el cine, ¿qué hace? Bueno, piensa que va a llorar. Si uno, por ejemplo, ve a alguien pegándose una carcajada, aunque no sepa de qué se está riendo, a uno le provoca risa. Bueno, igual cuando bosteza, ¿cuántas veces nos ha pasado de que vemos a alguien bostezando y entonces nos dan ganas de bostezar o se nos pega el bostezo, como decimos nosotros? Eso sucede por nuestras neuronas espejo. Entonces, aprovechémonos de esas neuronas espejo para provocar esta reacción en nuestro consumidor. Y finalmente, es muy importante crear una experiencia. O sea, veamos aquí el limón, o sea, uy, ya uno lo siente en la garganta, ¿verdad? El ácido, el rico, uno dice, uy, qué rico comerse ese limón y hasta siente, ¿no? Entonces, tratemos de crear a través de nuestra comunicación, sea cual sea el estímulo, esta experiencia. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos más de un sentido, nuestro cuerpo realmente absorbe información, ¿ok? Va a absorber la información de una forma más completa y nos va a generar una memoria más sólida que si yo utilizo solamente un sentido. Por ejemplo, si yo utilizo solo la vista y no trato de generar ninguna experiencia, hay más probabilidad de que mi cerebro lo olvide que si utilizo varios sentidos, ¿ok? Y finalmente, bueno, midiendo al consumidor en tiempos de COVID. ¿Ok? Bueno, es importante en estos momentos en que nos encontramos entender cuáles son estos beneficios de la investigación remota y cuáles son las limitaciones que tenemos a nivel de neuromarketing. ¿Verdad? Beneficios es que podemos hacer toda esta investigación remota, la persona le llega un link que va a conectarse, ¿verdad? En el cual vamos a poder medir a través de la cámara de su computadora sus reacciones biológicas, tanto en su rostro emocional como atencional a través de sus ojos, y tiene muchos beneficios, como cuáles se puede hacer en cualquier momento en que el participante pueda. Hay flexibilidad de horarios de ambas partes. ¿Por qué? Porque incluso si la persona se conectó en la noche, en la madrugada, a hacer la investigación, ¿verdad? A mí, digamos, eso me beneficia como investigador. Muy importante, hay una menor inversión porque no hay gastos de traslados, ni tiempos, ni esfuerzos, ¿verdad? Tanto del investigador como de las personas que van a asistir, o mis consumidores, probables consumidores o posibles consumidores, o los que ya son consumidores y yo quiero medirlos, ¿verdad? No hay este tiempo, digamos, que se debe de invertir adicional. Y finalmente, los resultados son muy rápidos, las muestras son controladas. Es decir, tenemos investigación experimental, tenemos investigación que nos va a ayudar muchísimo a, ¿cómo se llama? Entender de forma muy, muy rápida y tener resultados. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos en contra? Primero, tenemos un sistema 1 en donde las personas, ¿verdad?, no leen ni saben seguir instrucciones, ¿verdad? Entonces ya vimos que es un cerebro intuitivo, es un cerebro que nos va a permitir a nosotros entender qué sucede de verdad, pero que nos va a permitir, ¿cómo se llama?, que también haya un sesgo. ¿Por qué? Porque nos gusta lo fácil, nos gusta lo rápido y acordémonos que no leemos, ¿ok? Segundo, la tecnología sigue siendo una barrera. Hay países, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación en México, en donde la penetración de computadoras en hogares es del 50%, pues me va a costar más conseguir personas que resuelvan mi investigación o que me ayuden a hacer un link por medio de la computadora. Tercero, no todas las tecnologías las podemos aplicar de forma remota, que eso es algo importante, ¿verdad? Tenemos eye tracker, fair reading y asociación implícita, que sí podemos hacerlo, pero las que son, ¿se acuerdan que estaban del lado derecho, que son las que miden las reacciones fisiológicas? Pues esas no, porque evidentemente en un electroencefalograma yo ocupo colocar electrodos en la cabeza, los de medición del flujo de personas en el punto de venta, pues tampoco, porque requerimos de que la persona vaya al punto de venta.
Y respuesta galvánica igual, necesitamos colocar electrodos en nuestra dermis, ¿ok? Para obtener esta información. Buscar muestras más grandes, eso también puede ser un tema. ¿Por qué? Porque hay mayor sesgo. La gente, como les digo, no sigue instrucciones, y a pesar de que hay unas muy pocas instrucciones que uno da a las personas para que puedan desarrollar el ejercicio, también hay un tema de que hay más alta, digamos, hay una más alta probabilidad de que las personas fallen realizando las pruebas, ¿ok? Entonces es importante siempre realizar un poquito de reclutamiento mayor, ¿verdad? Al normal. Otra cosa importante, hoy tenemos una situación y mañana otra, eso es en realidad en contra, pero de cualquier tipo de investigación, porque hoy estamos realizando una investigación con base a una información y mañana ya no la tenemos, ¿ok? Entonces es importante porque estamos en una situación de mercado muy cambiante en este momento, pero una de las ventajas, como les decía, con esta investigación remota, es que los resultados se obtienen muy rápido. Entonces también nos permite tomar decisiones en el día a día y no tener que esperar semanas para un resultado, ¿ok? Finalmente, ya ahora sí, para finalizar mi presentación, me quedo con esta frase del señor John Wanamaker que decía, donde yo le diría al señor Wanamaker que qué lástima que él no tuvo la oportunidad de aplicar el neuromarketing. ¿Por qué? Porque recordemos que él decía que el 50% de la publicidad pues se votaba, y entonces él creo que podría saber a través de las tecnologías biométricas, a través del neuromarketing, cuál en realidad es su mitad que no vota. ¿Ok? Muchísimas gracias. Estos son mis datos. Yo soy la doctora Silvia Campos Esquivel. Mi número de teléfono y mi correo para su disposición, y muchísimas gracias por este ratito.